Hola, hoy os quiero hablar sobre el duelo identitario por las versiones de nosotros que nunca llegamos a ser. Hay una tristeza, particularmente una, que muy pocas veces mencionamos, y es la tristeza que sentimos por quienes pudimos haber sido y no fuimos. Y no es nostalgia por el pasado ni ansiedad por el futuro, es algo mucho más sutil y complejo. Es el duelo por esas identidades que descartamos, por los caminos que finalmente no recorrimos y, por qué no, por los potenciales yo que dejamos ir y que dejamos morir. Vamos a hablar de la cartografía de esos yos perdidos, porque cada decisión que tomamos en la vida implica una pequeña muerte. Cuando elegimos una carrera, o al final lo que estamos haciendo es enterrar otras muchas vocaciones. Cuando nos comprometemos con una persona, despedimos otras formas de amar. Cuando desarrollamos ciertos aspectos de nuestra personalidad, dejamos otros muchos en la sombra, como plantas que nunca acabaron viendo el sol. Esta pérdida es diferente a otras formas de duelo, porque no lloramos algo que tuvimos y perdimos, sino que es algo que nunca llegó a existir completamente. Es el duelo por lo que pudo ser y no fue, por lo que solo existía como una posibilidad en nuestra imaginación. Yo pienso a veces en la actriz que se hizo psicóloga, que siente una punzada cada vez que se sienta en una butaca de un teatro. No es solo nostalgia por actuar sobre el escenario, es dolor por una versión de sí misma que sacrificó. Esa versión tenía sus propias experiencias, relaciones, sus formas de ver el mundo. Era real en potencia y su muerte también es real. Vamos a hablar de los fantasmas, de lo no vivido, porque esos yos que descartamos nunca llegan a desaparecer completamente. Se convierten en esos fantasmas que viven en nosotros, recordándonos decisiones y opciones que no elegimos en su momento. Aparecen cuando vemos a alguien viviendo la vida que nosotros no elegimos. Cuando nos preguntamos, ¿y si hubiera? Cuando sentimos algo importante que se nos está escapando y no somos capaces de saber exactamente qué es eso tan importante que se nos escapa. El problema no es tener estos fantasmas, sino ser capaces de reconocerlos. Cuando no procesamos conscientemente estas pérdidas, acaban pudiendo manifestarse como, por ejemplo, en esa envidia inexplicable hacia personas que viven vidas que nosotros rechazamos conscientemente. O puede haber una sensación crónica de estar perdiendo oportunidades, incluso cuando nuestras decisiones han sido correctas. Puede haber una idealización del pasado o de caminos alternativos, una dificultad para comprometerse, tener nuevas situaciones, pero no ser capaz de comprometerme completamente con ellas. O incluso puede haber una ansiedad difusa, esa sensación de estar desperdiciando la vida hoy en día, ¿no? Pues es que realmente hay una paradoja en esto de la elección y la pérdida, porque tenemos la suerte de vivir en una época que nos permite infinitas opciones. Lo que ocurre es que esas miles de opciones lo único que hacen es intensificar este duelo por las posibilidades que no hemos vivido. Seguramente para nuestros abuelos era mucho más sencillo. Posiblemente ellos ya tenían sus vidas mucho más predeterminadas de lo que las tenemos hoy en día. A nosotros nos toca elegir constantemente qué queremos ser. Cada elección es más consciente, pero también es más dolorosa, porque somos más conscientes de que todo esto, lo que no elegimos, lo vamos a sacrificar, lo vamos a dejar atrás. Al final, tener más opciones no nos libra del duelo, al contrario, lo hace todavía mayor. Cada perfil de LinkedIn que vemos, cada historia de éxito diferente a la nuestra, cada camino alternativo que descubrimos, lo que hace es alimentar en nosotros todavía más esa sensación de pérdida, por todas esas versiones de nosotros que podrían haber existido, pero que no fueron. Vamos a hablar de diferentes tipos de duelo identitario. Tenemos el duelo por el yo creativo,
la versión de nosotros que crea, que se expresa, que le gustaría vivir del arte. Muchas personas cargan con la pérdida de ese lado artístico porque la sacrificaron en algún momento por llevar una vida más estable o por las expectativas familiares. Tenemos el duelo del yo aventurero, la persona que viaja, toma riesgos, vive experiencias intensas. Y es muy común que estas personas en un momento determinado elijan la seguridad frente a la aventura, tener una vida más estructurada y, claro, también con menos espontaneidad. Tenemos el duelo por el yo intelectual, ¿no? Esa versión de nosotros que estudia, investiga, se dedica al conocimiento. Pues muchas veces hay personas que sienten que traicionaron esa curiosidad intelectual, pues, por aceptar trabajos más prácticos. Tenemos también el duelo por el yo rebelde. La persona que desafía, que rompe reglas, que vive según sus propios términos. Este duelo es más frecuente en personas que al final adaptaron demasiado sus expectativas a las normas, ¿no?, que venían de fuera. Tenemos también el duelo por el yo relacional, diferentes formas de amar que decíamos antes y de relacionarnos que acabamos descartando. Bueno, pues personas que aman de forma diferente, que construyen vínculos alternativos o bien que explotan formas no convencionales de intimidad. También dejan otra forma de amar atrás. Por suerte tenemos lo que llamamos el proceso de mourning constructivo, que podemos decir que hay como 4 posibilidades para reconstruir ese duelo. Podemos hacer un reconocimiento sin juicio, sería la primera forma, ¿no?, que es el primer paso, es admitir la pérdida sin minimizarla. Sí, hay partes de mí que dejé morir y está bien sentir tristeza por eso. No necesitas justificar tus decisiones ni convencerte de que fueron perfectas, simplemente las tomaste. El segundo paso es honrar lo perdido. Crear rituales simbólicos que nos permitan despedirnos de manera consciente. Por ejemplo, una buena forma de hacerlo es escribir una carta a esa versión de ti que no llegaste a desarrollar. Agradecer los sueños que te acompañaron, aunque no los hayas cumplido. Reconocer que esas posibilidades también formaron parte de tu historia y que te han ayudado a convertirte en la versión de ti que eres hoy. Tenemos el tercer paso, que es la integración creativa, que es buscar formas de incorporar elementos de esos yo perdidos a tu vida actual. Por ejemplo, la psicóloga que no fue actriz puede actuar en un grupo de teatro aficionado como hobby. El ejecutivo puede escribir una novela o poesía en su tiempo libre. No se trata al final de tener que cambiar de vida. Lo que se trata es de honrar esas partes de ti que en un día, en un momento determinado, quedaron desatendidas. Y el cuarto paso es la aceptación de la incompletitud. Es entender que la vida humana es inherentemente incompleta. Es imposible que podamos ser todo lo que somos capaces de ser. Esta limitación no es un fallo personal, forma parte de nuestra condición humana. Al final, la belleza está en elegir conscientemente qué partes de nosotros mismos queremos desarrollar y qué partes queremos soltar. Vamos a hablar de cuándo este duelo se vuelve patológico. Y algunas ideas son cuando nos paraliza, nos impide tomar decisiones en el presente, o cuando idealiza sistemáticamente lo no vivido sobre lo vivido. También cuando nos impide comprometernos realmente con nuestras elecciones actuales. Cuando se convierte en una rumiación constante sobre posibles caminos alternativos. Cuando genera resentimiento crónico hacia situaciones o hacia aquellas personas que entendemos que nos limitaron. Lo bueno de todo esto es que también hay sabiduría de la pérdida elegida, ¿no? Hay una sabiduría en aprender a soltar conscientemente, porque cada identidad que no desarrollamos completamente es también un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. La libertad de ser otros, de cambiar, de no estar atrapados en una sola versión de nosotros mismos.
El duelo por todos esos yos que no desarrollamos nos enseña mucho acerca de la magia de elegir, de la riqueza que hay en el ser humano y de la belleza, en parte con cierta melancolía, ¿sí?, de una vida que siempre va a ser más pequeña que nuestros sueños. Voy a dejarte algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué versiones de ti sientes que has sacrificado por las elecciones que has ido tomando? ¿Cómo se manifiestan en tu vida a día de hoy la pérdida de esas vidas potenciales? ¿Qué elementos de esos yo perdidos podrías integrar de alguna manera en tu vida actual? ¿O qué podrías hacer ahora mismo para honrar esas pérdidas sin que te atrapen en el pasado que pudo ser y no fue? Porque el objetivo no es eliminar la tristeza, sino aprender a llevarla con orgullo. Porque en el fondo, llorar por quien pudimos haber sido es también una forma de honrar al ser humano que llevamos dentro. Esta melancolía por lo no vivido no es patología, es la señal de haber tenido una vida llena de posibilidades y quizás, aunque suene paradójico, reconocer conscientemente que nuestras vidas perdidas han sido la mejor manera de sentirnos libres para vivir una vida más plena, la que sí elegimos ser.